Buenas, os voy a hablar de Lope de Vega Carpio. Nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid y murió el 27 de agosto de 1635 en Madrid también. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. El siglo XVII, el barroco europeo, sobre todo en Inglaterra y España. Y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. El llamado Fénix de los Ingenios y monstruo de naturaleza, por un apodo de Miguel de Cervantes. Renovó las fórmulas de teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua española y autor de varias novelas y obras narrativas, largas en prosa y en verso. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias. 1800 según Juan Pérez de Montalbán, amigo de Francisco de Quevedo y de Juan Ruiz Alarcón. Enemistado con Luis de Góngora y en larga rivalidad con Cervantes. Esas eran las relaciones de Lope de Vega. Su vida fue tan extrema como su obra. Fue padre de una dramaturga también, Sor Marcela de San Félix. Fue bautizado con el nombre de Lope, hijo de Félix de Vega y de Francisca, su mujer, en la parroquia de San Miguel de los Octoes, el 6 de diciembre de 1562. Lope tuvo 4 hermanos, Francisco, Juliana, Luisa y Juan. Pasó una parte de su infancia en casa de su tío abuelo paterno, don Miguel de Carpio, inquisidor de Sevilla. Niño muy precoz, leía latín y castellano ya a los 5 años. A esa misma edad empieza a componer sus primeros versos. Estudió en el prestigioso Colegio Imperial de los Jesuitas, entonces llamado impropia teatinos. Siempre según el testimonio del propio Lope, a los 12 escribe comedias. Es posible que su primera comedia fuese, como el mismo Lope afirmaría en la dedicatoria de su obra a su hijo Lope, el verdadero amante, aunque probablemente el texto que hoy conocemos de esta comedia sufrió modificaciones posteriores a la fecha de la primera redacción. Esta tremenda facilidad para la escritura él le atribuía un don natural. Su gran talento le lleva a la escuela del poeta y músico Vicente Espinel, en Madrid, a quien siempre citó con veneración. Cursa después 4 años en el Colegio de los Manriques de la Universidad de Alcalá, pero no logra ningún título. Quizás su conducta desordenada y mujeriega, ya que en 1580 el estudiante Lope se lleva amancebado con María de Aragón, la marfisa de sus versos, de la que tuvo al año siguiente su primera hija, Manuela. De un huérfano de padre, le hace poco apto para el sacerdocio. Muchos de los personajes de sus primeras comedias son auténticos libertinos. Él mismo por boca de Verado se pinta así. Sus actos protectores dejan de costearle los estudios. Así, Lope no consigue el grado de bachiller y para ganarse la vida tiene que trabajar como secretario de aristócratas y prohombres, o escribiendo comedias y piezas de circunstancias. En 1583 se alista en la marina y pelea en la batalla de la isla Terceira, a las órdenes de su futuro amigo Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz. Tiempo después dedicaría una comedia al hijo del marqués. Lope de Vega después de esto fue desterrado de la corte debido a líos de fardas, ya que desprestigió a unos nobles porque le habían dejado despechado, ya que habían casado a su amada por conveniencia con un noble, y entonces fue desterrado de la corte y de Castilla durante 2 años. Participa en la Armada Invencible en el San Juan del Reino de Castilla. Hay que recordar que el Imperio Español en aquella época estaba separado en varios reinos. Entonces estaba el Reino de Portugal, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Reino de Flandes, el Reino de Nápoles y luego ya todos los virreinatos que había por América. Entonces, dicho esto, se fue a Portugal a participar en la Armada Invencible. Zarpó en San Juan y bueno, se
salieron derrotados, la Armada Invencible salió derrotada, pero sobrevivió. Tras esto volvió a la corte, a la que se enamoró un montón de veces más y tuvo muchos más hijos. Aquí en esta época, desde 1595 hasta ya prácticamente su muerte, hasta que se mete a sacerdote, hasta 1614, es su época más prolífica, en la que escribe más obras y en las que coincide con Miguel de Cervantes en la corte, con el que mantiene una gran rivalidad, en la que él prácticamente siempre ganaba, la verdad. Miguel de Cervantes era un poco más perdedor, pero al final Miguel de Cervantes escribió el Quijote y dio bastante fama. Tras esto se metió a sacerdote en 1614, debido a que murió su hijo Carlos Félix y su amada Juana de Guardo. Pero poco tiempo después, en 1619, se enamoró de Marta de Nevales, una chica de 25 años, siendo un sacerdote, y tuvieron relaciones. En 1627 ingresó en la orden de Marta, aunque se discute un poco cómo entró, si fue por la intervención del Papa o el propio maestre de la orden, pero no se sabe. Y ya al final, a los 76 años, murió con grandes honores, todo hay que decirlo.